Vamos a empezar el acto con la conferencia a cargo de don Carlos Espina Iglesias, director corporativo de investigación y desarrollo de la FAGRE Sociedad Anónima, titulada ¿Pueden innovar los materiales tradicionales? Va a hacer la glosa, explicando un breve currículum, del director de la escuela. Muchas gracias, señor director. Carlos, tras concluir sus estudios en la Escuela de Minas de Oviedo, trabajó con una beca de la CECIT en el Reino Unido como investigador en el área de semiconductores y electroquímica aplicada de AEA Technology cerca de Oxford. En 1995 se integró en el Centro de Desarrollo Tecnológico de Aceralia, Corporación Siderúrgica, donde participó en la creación de un equipo de aplicaciones de producto y con ingeniería orientado a la industria del automóvil que más tarde dirigiría. Durante su etapa profesional en Aceralia, posteriormente Arcelor y hoy en día ArcelorMittal, número 1 en producción de acero, la mayor parte del tiempo ha estado ligado a la investigación y desarrollo, liderando importantes grupos de trabajo en dicha área y ocupando cargos de la máxima responsabilidad, hasta llegar al 2007, en que tomó las riendas del conjunto de centros de I+D de ArcelorMittal, que ArcelorMittal tiene en Europa, orientados a productos planos repartidos entre Francia, Bélgica y España. En julio de 2009 es nombrado director general de ArcelorMittal Mediterráneo, filial del grupo con 2 plantas de producción en el sur de Francia, con una facturación de 2.000 millones de euros anuales y algo más de 4.000 empleados. El año pasado, en octubre del 2012, Carlos se decidió a cambiar de industria, sin abandonar el área de materiales, aceptando la proposición del grupo Lafarge, líder mundial de la producción de cemento, hormigón y áridos, presente en más de 40 países, para desempeñar la función de director general corporativo de investigación y desarrollo. Como se desprende de su currículum, Carlos casi siempre ha liderado equipos de trabajo de I+D. En la misma línea quisiera resaltar que durante su etapa de alumno en la escuela ya apuntaba en esa dirección, pues aparte de estudiar fuerte, también creó y lideró a los equipos de balonmano y rugby de la escuela, así como las expediciones que participaban año tras año en el cartel de Smines, que es una competición deportiva en múltiples disciplinas en la que participan 12 escuelas de minas de diferentes países de la Unión, y que en el año 2013 se celebró en la ciudad de Oviedo. Sin más, Carlos, te doy la bienvenida a tu escuela y te cedo la... Muchas gracias, Paco. Y la verdad es que me encanta ver a Ballín hacer así con la cabeza cuando hablabas de la época del rugby, porque te voy a guardar memoria. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Oviedo, ilustrísimas autoridades, director de la Escuela y claustro de profesores, señores y señoras. Para mí es un placer y un honor estar aquí con vosotros y la verdad es que estoy incluso emocionado porque hacía casi 20 años que no ponía los pies en la escuela, y volver aquí, volver a encontrarme con Paco, el director de la escuela, que fue quien dirigió mi proyecto fin de carrera, que fue quien tuve como profesor en el área de cementos, y volver a encontrarme con este entorno en el cual pasé varios años muy importantes de mi vida, es siempre emocionante. Pero bueno, Paco también me ha dado un segundo objetivo, me ha explicado que la agenda de hoy está bastante cargada y que si intento dar la conferencia a un ritmo razonable también puede ayudar a que la jornada sea animada, interesante y funcione a buen ritmo, así que voy a intentar hacer eso. Pues sin más, voy a empezar. La idea de la pequeña conferencia que voy a dar hoy es muy sencilla. En la industria y en el mundo en el que vivimos hoy vemos un montón de tendencias en la sociedad y sobre todo estamos oyendo hablar, la gente que trabajamos en el mundo de la ciencia, de nuevos materiales todos los días. Oímos hablar de grafeno. Yo hace 10 días estaba con la gente de la Escuela Superior de Física y Química de París, que es probablemente uno de los centros del que hayan salido mayor número de premios Nobel, y estuve con una persona que ha lanzado un nuevo concepto de material, que son los vitrímeros, que son una mezcla en propiedades entre lo que pueden ser materia vítrea y polímeros, que pueden abrir un nuevo campo de aplicaciones muy interesantes para el futuro. Y la realidad es que cuando miramos hacia atrás y vemos lo que hacemos todos los días, al final vivimos en casas que están todas hechas con cemento, con hormigón, conducimos coches que están hechos con acero, y estos dos materiales, que siguen siendo materiales básicos para el desarrollo de cualquier economía, siguen estando ahí, aunque parece que están durmiendo y no nos damos cuenta de la cantidad de progreso que han generado estos últimos años. Y es lo que quiero tratar de ilustrar a través de la conferencia de hoy. Como pongo ahí muestro algunas de las tendencias actuales de la sociedad. Para los ingenieros de minas,
uno de nuestros mayores focus es todo lo que es recursos naturales, y en ese aspecto hay un área clave que es la evolución de la demografía. Y cuando vemos cómo evoluciona el mundo, es un cambio radical el que estamos viendo en cuanto a población. Como ven en la parte izquierda, en el gráfico de la izquierda, vemos que la población mundial está incrementando a un ritmo vertiginoso. Todo el mundo oye hablar de cifras, hoy sabemos que somos entre 6 y 7 mil millones de personas en el planeta. Las estimaciones de la ONU dicen que vamos a ser más de 9.000 al horizonte del año 2050, pero yo creo que cuando vemos cómo evoluciona la curva, y sobre todo ahí he puesto en el gráfico el periodo de años necesarios para doblar la población del mundo, vemos hasta qué punto esta tendencia puede marcar la necesidad de recursos naturales en el futuro. Y en la parte derecha lo que pueden ver es otra tendencia que es capital para los materiales de los que voy a hablar, que es la urbanización. En el año 70, apenas un tercio de la población del planeta vivía en zonas urbanas. En el año 2000 estábamos ya cerca de la mitad. Hoy, entre el año 2012 y 2013, la humanidad está cruzando justo el ecuador entre la población mundial que vive en zona urbana y la que vive en zona rural. Y las estimaciones hacia el año 2050 es que más de 2/3 de la población mundial viva en zona urbana. La necesidad de recursos para construir esas ciudades puede gustarnos o no. Yo creo que cada uno tiene sus preferencias, es más bonito vivir en el campo o en la ciudad, pero la tendencia es imparable, el desarrollo económico en ese sentido es imparable y hay que ser capaces de suministrar la infraestructura necesaria para que la gente pueda vivir de manera decente en las ciudades en las que todos desean vivir por razones económicas. No hay muchos materiales que puedan responder a este desafío, y para poder responder a ese desafío, si miramos la repartición geológica de los materiales que vemos en la corteza terrestre, en realidad hay muy pocos. Si miramos 8 elementos químicos, supone más del 98% de lo que hay en la corteza terrestre, y son productos muy sencillos. Es calcio, que encontramos en forma de carbonato cálcico en muchas de las rocas, es el hierro, que encontramos en forma de óxidos, que nos permite fabricar el acero, y son probablemente los materiales, en cuanto a disponibilidad de recursos, los más indicados para poder responder a ese reto. Y por eso no es sorprendente cuando vemos la cantidad de materiales producidos en un año alrededor del planeta. No es sorprendente ver que el hormigón es el material, o para ser precisos, es el segundo material que más se consume en el mundo. El primero no está en el gráfico porque el primero es el agua, y tenemos tendencia a ignorarlo, y es algo fundamental. Y también he visto en algunos de los programas de la escuela que todos los temas relativos a la gestión del agua, a la hidrogeología, es algo que está tomando en los últimos años un peso muy importante. Como vemos, el hormigón es un material que se consume a un ritmo, a un volumen que es más de un orden de magnitud superior a la mayor parte de los otros materiales que son utilizados en la ingeniería moderna. Una pincelada de historia. Como pueden ver, si vemos los largos periodos de la historia del hombre, muchos de ellos, por lo menos casi hasta la edad moderna, han sido marcados por materiales, y es algo de destacar cuando precisamente la invitación que Paco me hacía es en tanto que antiguo alumno del área de ciencias de los materiales. Hemos vivido durante varias decenas de miles de años en lo que llamábamos la edad de piedra, siguió la edad de bronce, la edad del hierro, y lo que me sorprendió cuando hace unos años vi este gráfico es que la parte de los materiales de lo que les voy a hablar hoy, hormigón y acero, en teoría ocupan en esta cartografía unos 60 años, y lo que me gustaría que alguien me hubiese dicho es que se acabó en los años 60, yo nací en el 66 y me da la sensación que no me avisaron que me metía en la industria equivocada. Lo que voy a intentar demostrarles es que nada más lejos de la realidad, porque son dos industrias a la vez apasionantes y muy interesantes. El primer ejemplo que les quiero mostrar de hormigón, efectivamente no data de ese periodo entre 1900 y 1960. Es cierto que el gran desarrollo industrial de esos dos materiales ocurrió a mediados del siglo XIX, tanto con la invención por parte de Bessemer en Alemania del primer convertidor que permitió fabricar verdaderamente a escala industrial acero, pero cuando vemos alguno de los productos que se utilizaban ya en la Edad Media, hay aceros muy elaborados que se producían de manera artesanal
y el cambio que se produjo en el siglo XIX fue hacia la industrialización. Lo mismo ocurrió con el cemento y el hormigón, porque hubo la invención casi simultánea en el Reino Unido por John Smeaton y en Francia por Louis Vicat de lo que hoy llamamos cemento Portland, lo cual también viajo mucho, vivo en Francia y también debo reconocer que da juego cuando hablo con los franceses decirles que fue un inglés el que inventó el cemento y cuando hablo con los ingleses decirles que fue el francés. La verdad es que da cancha para animar las reuniones. El primer ejemplo de utilización de hormigón real a gran escala en la historia de la humanidad lo tienen en la imagen. El Panteón de Roma, que tiene más de 2000 años, es la mayor cúpula del mundo todavía existente hoy, con hormigón normado, construida en la época de los romanos, y es un buen ejemplo. Utilizaron no el cemento Portland que conocemos hoy, utilizaron puzolanas y materiales que tenían el mismo tipo de propiedades que el cemento Portland, y con ese mismo concepto consiguieron hacer una magnífica estructura, repito, no armada, porque en aquella época no se disponía de armaduras de acero, pero la estructura sigue ahí y sigue comportándose perfectamente, y probablemente si algo va a agrederla en el futuro no sea problemas estructurales, sea sobre todo los problemas de contaminación atmosférica y el ataque químico que pueda sufrir. Entonces, si vemos este gráfico histórico, lo que podríamos preguntarnos y lo que mucha gente cree con respecto al acero y al hormigón es que son materiales en los cuales, bueno, han estado ahí durante años, sirven, funcionan bien, pero bueno, no hay nada nuevo que descubrir. En realidad, como dijo la persona que ve en la imagen, todo lo que podríamos haber inventado ha sido inventado, y lo curioso de la frase es que lo dijo el responsable de la Oficina Americana de Patentes a mediados del siglo pasado, y yo creo que después hemos inventado la especie humana dos o tres cosas, y también ha sido el caso en las industrias de las que quiero hablarles. Voy a dar algunas pinceladas de algunos ejemplos. La primera, de la industria del acero. Lo que ven los dos gráficos que se ven arriba, esos dos círculos representan el reparto de los tipos de acero que se utilizaban en las carrocerías de los coches en el año 92, y como ven, lo que utilizábamos era sobre todo aceros de bajo y de ultra bajo carbono, aceros muy fáciles de conformar, pero aceros con una resistencia mecánica limitada. Era muy fácil fabricar carrocerías y conformarlo con las tecnologías disponibles en aquella época. 20 años más tarde, y 20 años en esta escala de tiempo de la ingeniería tampoco es tanto tiempo, 20 años más tarde los aceros que se utilizan en la carrocería de un coche son radicalmente diferentes. Cuando lo ven a la derecha, esto que en el año 92 suponía el 95% del coche, hoy es apenas el 10%, y el resto son aceros de alta y ultra alta resistencia que nos han permitido tener hoy coches que superan los ensayos de choque, que obtienen 5 estrellas en esos crash test, y que nos permiten tener dentro el aire acondicionado que no teníamos hace muchos años, todos los equipos de música, los airbags, etcétera, etcétera, y que a la vez, una vez que les hemos añadido todo ese peso, hemos conseguido, gracias a esos aceros innovadores, quitarlo a la carrocería para que el coche siga pesando lo mismo y consuma menos. Por lo cual es un buen ejemplo de que, por ejemplo, en la industria del acero, la evolución de materiales no se paró ni en el año 1900 ni en el año 1960, sigue estando viva, y hoy día la industria del acero sigue innovando de manera importante, tanto para desarrollar nuevos productos, para desarrollar nuevos procesos y nuevas técnicas de control de proceso, y en Asturias podemos estar orgullosos del laboratorio que ArcelorMittal tiene aquí. Yo participé a crearlo, y la verdad es un laboratorio de referencia para todo el grupo, para todo el mundo, en el tema de la investigación y desarrollo del acero, y como asturiano y como antiguo empleado de ArcelorMittal estoy orgulloso de haber participado a lanzar ese proyecto hace unos años. No solo se trata de desarrollar nuevos productos, que es la parte visible del iceberg, también se han desarrollado nuevos procesos de fabricación. Todo lo que ven en la parte de abajo, en esta carrocería del coche, todas esas piezas que están puestas en naranja son piezas que en muchos modelos actuales se fabrican con una tecnología que se llama embutición en caliente o estampación en caliente, que hace 15 o 20 años era conocida como proceso metalúrgico, pero no era industrialmente utilizada, y se ha logrado, gracias a mucho esfuerzo de investigación y desarrollo conjunto entre la siderurgia y sus clientes, desarrollarla y ofrecer soluciones para los coches que conducimos hoy. Si paso al mundo en el que trabajo hoy día, en el mundo del hormigón y del cemento, la evolución también ha sido espectacular y también es poco conocida. El gráfico que he elegido para ilustrarlo, he puesto un primer gráfico en el cual vemos la resistencia mecánica a compresión de un hormigón normal
a lo largo del último siglo, y lo que pueden ver en ese gráfico es que durante prácticamente 80 años hemos ganado muy pocos megapascales, y sin embargo en los últimos 20 o 30 años los esfuerzos de compañías y de equipos como los que hoy me honro dirigir han sido capaces de desarrollar verdaderas rupturas en cuanto a resistencia mecánica, en cuanto a propiedades de utilización de esos tipos de acero. Y no es solamente la resistencia mecánica, también en cuanto a durabilidad. Antiguamente muchas de las obras que se hacían, en muchos casos, se suponía que la obra debería ser utilizable durante 50 o 80 años, era la referencia que teníamos antes. Por ejemplo, el túnel de la Mancha, el túnel que une Francia con el Reino Unido bajo la Mancha, ha sido diseñado para que pueda vivir sin mantenimiento extraordinario durante más de 100 años, y utilizando uno de los hormigones de los que le voy a hablar dentro de un momento. Por ejemplo, algunas de las piezas que están hoy en la central nuclear de Cattenom en Francia están diseñadas para poder resistir o tener un ciclo de vida superior a los 300 años sin ningún tratamiento particular, por lo cual también ilustra un poco que también este mundo del cemento, del hormigón, ha hecho grandes progresos para facilitar las obras de ingeniería que la sociedad necesita. ¿Y cómo se logra eso? Pues se logra con un montón de ciencia. Y no voy a aburrirles explicando todos los detalles, pero se logra pasando de considerar el hormigón como algo empírico, algo en el cual estamos habituados. Una de las maravillas del hormigón es que todos podemos hacerlo en el jardín de casa. Cogemos una hormigonera pequeña y mezclamos cemento, grava, arena y agua en la dosis adecuada y podemos fabricar hormigón y hacer cosas con él. Sin embargo, cuando lo vemos desde el punto de vista científico, es un sistema extremadamente complejo. Hoy hablamos de composites, de fibras de carbono. El hormigón también es un composite, avec sus propiedades y sus dificultades, y evidentemente lo analizamos desde puntos de vista del modelo de empaquetamiento, cuáles son los productos que tenemos que meter y cuál es la dosis adecuada de cada producto para alcanzar esos niveles de resistencia, las ecuaciones químicas que lo vinculan, la micromecánica, etc. Y hay dominios científicos, áreas de la ciencia que necesitamos trabajar y desarrollar, todo lo que es reología física, porosimetría, mecánicas de medio porosos, áreas en las que hemos hecho desarrollos en los últimos años, ciencias que no son tampoco tan conocidas y que no son tan utilizadas en ingeniería y hasta ahora, y que han permitido desarrollar un montón de soluciones con hormigón. El ejemplo que les voy a poner, ahí ven dos fotos a escala microscópica, y ven la escala de una micra, vista del interior, de lo que es un hormigón con el cemento en el momento de hidratarse, y la foto que ven a la derecha es exactamente a la misma escala, pero es otro tipo de hormigón, el hormigón del que les hablaba antes, que se llama ductal, y que permite obtener, gracias a este tipo de desarrollos, una resistencia mecánica que es 6 a 8 veces superior a la de un hormigón convencional. Y gracias a ese tipo de desarrollo, hoy podemos construir pasarelas como esta que vemos aquí en el sur de Francia, el Puente del Diablo, que tienen una ligereza estructural, que necesitan muy poca materia para fabricarse, por tanto tienen menos impacto en el medio ambiente, están consumiendo menos recursos, y tienen una duración de vida útil, como explicaba antes, que vamos a empezar a medir en siglos y ya no más en décadas. Otro ejemplo, y me voy al otro extremo de la cadena de valor, y es un ejemplo del que me enorgullezco de trabajar ya en el laboratorio. Recordarán que cuando empecé la presentación les he hablado de la necesidad de dar vivienda a gente en muchos sitios del mundo, y el hecho de que hoy tenemos más de 1 millardo de personas que viven en condiciones inadecuadas. La misma ciencia que nos permite desarrollar ese tipo de materiales nos permite ayudar en muchos de los países en los cuales la compañía en la que trabajo está presente a continuar desarrollando con los métodos constructivos tradicionales soluciones que pueden durar mucho más tiempo o que pueden ofrecer un confort de vida y una resistencia de las viviendas a la población local. El ejemplo que tienen a la izquierda es el ejemplo de cómo se construyen hoy bloques, ladrillos en Malawi. El problema que tenían en Malawi era que tenían un gran problema de deforestación, y no era para producir energía. El problema de deforestación de Malawi era simplemente porque se utilizaba la madera de los árboles para cocer ladrillos. Y era un riesgo muy importante para el ecosistema local.
Tanto el gobierno local como la mayor parte de las ONGs que hoy día están sponsorizando proyectos de desarrollo en ese país han tratado de impedir esa deforestación, pero necesitaban una solución alternativa. Y utilizando exactamente la misma ciencia que explicaba antes para un hormigón que podríamos denominar Fórmula 1, también conseguimos desarrollar, por ejemplo, mezclas con la tierra local que existe en Malawi y una poca dosis de cemento que nuestra compañía fabrica en Malawi para fabricar los mismos bloques sin necesidad de consumir un solo grano de madera y poder construir casas que duren, que no tengan problemas de resistencia al agua o otro tipo de agresiones. El mismo caso lo tenemos en la India. Esa es una foto de una casa tradicional india que hemos construido en uno de los laboratorios que el grupo tiene en Mumbai, y que también hemos estado trabajando con la gente local, porque lo que hay que entender es que la gente no necesariamente quiere en un país vivir como nosotros vivimos en España o en el mundo occidental. También hay gente que quiere conservar la manera como han construido las casas durante siglos, pero quieren hacerlo de una manera en que la casa pueda durar más. En el caso de la casa que ven a la derecha, o de esta estructura, normalmente duraba un monzón, es decir, un año. El primer monzón, la casa se iba con el agua. El sistema que pueden hacer ahora puede durar 5 a 10 años, con lo cual modifica completamente el ritmo de vida de esas personas. Y con esto concluyo la pincelada que quería pasar como mensaje, y si quiero proponerles que retengan 2 ideas al respecto, pues esas 2 ideas son las siguientes. Cuando hablamos de materiales básicos como el acero, como el hormigón, a veces pensamos que la palabra básico quiere decir que es algo que existe, que ha estado ahí. Yo prefiero leer la palabra básico como materiales fundamentales. Hoy día nuestra civilización no sería lo que es sin esos materiales, y esos materiales continúan hoy a garantizar un flujo de innovación constante. Es verdaderamente apasionante trabajar, como he tenido la oportunidad de hacerlo tanto en el mundo de la investigación y desarrollo del acero como hoy en el cemento y en el hormigón, y la verdad es que es apasionante, sobre todo porque permite ofrecer soluciones reales para un mundo mejor. Y cuando lo digo, no lo digo como una frase, digamos, un tópico para terminar la pequeña charla que acabo de darles. Lo digo porque lo siento, lo digo porque cuando Paco antes, cuando me presentaba, hablaba de liderazgo. Cuando hablo con la gente con la que trabajo, el primer mensaje que paso a todos mis equipos es que el trabajo de alguien que dirige equipos no es dar órdenes, es dar sentido al trabajo que hacemos. Y por ejemplo, cuando yo he enviado, como tuve la oportunidad, 2 técnicos de laboratorio a Malawi a desarrollar ese proyecto, su manera de abordar el problema es completamente diferente. Han pasado de estar mirando en un microscopio algo que no comprendían a entender que el trabajo que estaban haciendo ayudaba a muchos miles de personas a vivir en mejores condiciones. El trabajo de los ingenieros de minas, como los que hoy os vais a incorporaros a la vida profesional recibiendo vuestros diplomas, dentro de muy poco tiempo os encontraréis en situaciones en las que tendréis que hacer prueba de liderazgo, y si tengo que daros un consejo, el que mejor me ha funcionado a mí es ese, de dar sentido al trabajo que hacemos, al trabajo que yo hago y al trabajo de los colaboradores que tenemos. Es la mejor manera de que todo funcione bien. Muchas gracias. Muchas gracias.